La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. Bien, pues estamos estudiando la parte de la teología sistemática, ya llevamos varias sesiones, que habla acerca de la aplicación de la salvación, de cómo se aplica la salvación. Esta doctrina se conoce en teología como la soteriología. Soteriología es del griego soter, que es salvación, soteriología. Ahora, sabemos que Dios salva a los pecadores, pero lo que estamos haciendo, una vez entendemos eso, es poner el bisturí en esta verdad y ver lo que la Biblia dice acerca de la acción de Dios al salvar a los pecadores, de la salvación. Dios salva, pero ¿cómo salva? ¿Cómo lo hace? Y como estamos viendo, se trata de un tema muy importante, porque la eternidad de las personas, nuestra eternidad depende de eso, de que Dios nos salve, de comprender en cierta medida cómo funciona eso, va a tener implicaciones en nuestra vida cristiana, en nuestra forma de compartir el Evangelio, etc. Ahora, la salvación es una obra completamente de Dios. La salvación es del Señor, dice la palabra. Pero en todo el proceso de salvación hay una parte que hace Dios y otra parte que hacemos nosotros, cuidado con esto, como respuesta a la obra que Dios ya ha hecho. No es que nosotros colaboremos con nuestra salvación, no. No creemos en una salvación por obras o por una salvación en la que nosotros contribuimos, sino que cuando Dios nos salva, nosotros respondemos necesariamente de una determinada manera. Pero aquí está el asunto en el que ahora quiero enfatizar. Nosotros debemos responder de esa manera. Nosotros somos responsables de responder. Mira, en esta iglesia, y yo lo celebro, se hace mucho énfasis en la soberanía de Dios. Mucho énfasis. Y es algo en lo que yo estoy de acuerdo, la Biblia enseña eso, y tenemos que seguir profundizando y enfatizando en ese tema. Dios es absolutamente soberano, totalmente soberano. Esto es una verdad preciosa que nos hace descansar, crecer en fe, disfrutar más del Señor. Y la Biblia enfatiza mucho esta verdad. Leemos los evangelios y está lleno de comentarios acerca de la soberanía de Dios. Leemos a Pablo, está lleno de comentarios acerca de la soberanía de Dios, de explicaciones acerca de cómo funciona la mente del Señor en su plan de salvación. Ahora, abrazar la soberanía de Dios no nos debe llevar al error de anular la responsabilidad del hombre. Ese es el problema que muchas veces tenemos, que yo creo que no es una cuestión de los cristianos, es una cuestión del ser humano. Somos muy pendulares, ¿verdad? Nos cuesta encontrar el equilibrio en las cosas y estamos en un extremo o estamos en otro. Y parece ser que cuando aprendemos la verdad en un extremo, lo que está en el otro extremo se nos olvida. Hermanos, Dios es soberano, amén, pero el hombre es responsable. Y ambas cosas van juntas y no podemos ni debemos separarlas. Y en el proceso de salvación ocurre lo mismo. Dios es soberano, pero nosotros somos responsables. Y estábamos estudiando esto, la soteriología. Y ahora, ¿qué es lo primero que hace Dios en el proceso de salvación? ¿Alguien se acuerda cuál es la primera clase que dimos? ¿Qué es lo primero que hace Dios? Lo primero. Llamar es lo segundo. Lo primero es, ¿quién lo ha dicho? Escoger. Lo primero que hace Dios es escoger. Bien. Lo segundo es llamar. Lo tercero, lo vimos la vez pasada, ¿os acordáis qué es lo que hace el Señor? Una vez llama. ¿Qué es lo que le dice a Nicodemo, Jesús? Tienes que... ¿Y cómo se llama ese término de nacer de nuevo teológicamente? Regeneración, muy bien. Ahí hay una alumna, la típica en la clase que da grima, ¿verdad?
Ya no respondes más, Ruth, lo tienes prohibido. La regeneración. Dios nos hace nacer de nuevo. Hasta aquí, todo lo hace Dios sin que nosotros participemos en nada. Nosotros estamos como agentes pasivos. Recibimos la elección, recibimos el llamado y recibimos la regeneración. Y nosotros no tomamos parte. Y aquí alguien ya es salvo. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque a Dios le ha placido darle vida a un pecador que iba de camino al infierno. Punto. Ahora, en este momento empieza una parte en la que Dios nos llama a participar activamente a nosotros. Y aquí es donde empieza la conversión. La conversión. Y aquí hay alguna confusión. El otro día me compartía el pastor que había algunas personas que tenían alguna confusión. Yo creo que la confusión no está en el concepto de lo que significa, sino a veces en los términos teológicos que se utilizan. Muchas veces, claro, regeneración, conversión, estas palabras, si no las definimos bien, puede parecer que estemos hablando de lo mismo, estamos hablando de otra cosa. Y a veces podemos confundirnos. Es bueno aclarar los conceptos. La conversión la hacemos nosotros. Nosotros nos convertimos al Señor. Mira lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Ves? La palabra dice, convertíos al Señor. Hazlo tú. Es un mandamiento, está en imperativo, es algo que tienes que hacer tú, es algo en lo que tú participas activamente. En un sentido, en esta cuestión, la pelota está en nuestro tejado. Dios te dice, conviértete a mí. Y es cierto que nadie puede convertirse al Señor, nadie puede volverse al Señor. Ahora veremos qué significa con más detenimiento la palabra conversión. Nadie puede ir al Señor si antes no ha sido regenerado. Eso es lo que enseñamos en esta iglesia. Y yo lo creo con todo mi corazón. No hay nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Por qué? Porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Si yo voy al cementerio y le digo a un muerto, sal de la tumba, el muerto no va a salir. Porque no puede oír la voz. Entonces, para que el muerto salga, primero tiene que recibir vida. Ahora, una vez recibe vida, una vez ha sido regenerado, una vez Dios lo ha salvado por el puro afecto de su voluntad mediante la predicación del Evangelio, ahora esa persona tiene la responsabilidad de responder al Señor. Y esa acción de convertirse es algo que recae sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es totalmente soberano, pero el hombre es totalmente responsable. Entonces, el hecho de que la regeneración depende del Señor y no de nosotros, y no podemos forzarla, no podemos hacer que ocurra, es algo que viene de Dios, el viento sopla de donde quiere. Eso no implica que las personas no debamos convertirnos, nosotros debemos convertirnos, y no implica que no debamos llamar a los demás a que se conviertan al Señor, porque es precisamente por medio del llamamiento en la predicación del Evangelio que Dios regenera las almas. Es el medio que Dios usa para dar vida, por lo tanto tenemos que predicar el Evangelio. ¿Cómo van a creer si no hay quien les predique? A Dios le ha placido, y eso es algo que nos asombra a todos, salvar a los hombres por medio de la locura de la predicación. Es el instrumento que Dios usa para traer vida. Ahora, una vez hacemos ese llamado, tenemos que instar a las personas en su parte de responsabilidad. Convertíos al Señor. Convertíos al Señor. Así que vamos a hablar de la conversión. Y voy a tratar de ser preciso y de ayudar a comprender mejor este tema, que en un sentido contiene cierto misterio, hermanos. Estamos hablando de las entrañas, por así decirlo, de la voluntad del Señor, de los misterios en la mente de Dios. Es algo que está revelado en la palabra, por lo tanto es para nosotros, debemos discurrir en cuanto a esto, debemos meditar en cuanto a esto, debemos aprenderlo, pero debemos reconocer que hay una parte en la que nuestra mente limitada se queda
en un lo entiendo, pero no lo entiendo. Y amén, gloria al Señor. Cuando Pablo está hablando de estas cosas, llega al capítulo 11 de Romanos y dice, oh, profundidades de la sabiduría. ¿Quién conoció su mente? A él sea la gloria. Y Pablo glorifica, hace una doxología, y eso es lo que tenemos que hacer, descansar en la verdad, entenderla, abrazarla, pero en un sentido, glorificar al Señor por la profundidad de su sabiduría, que no podemos, es insondable, no podemos alcanzar. Así que vamos a orar, vamos a pedir al Señor que nos ayude, que abra nuestro corazón, que nos dé entendimiento y que podamos definir esto con precisión, ¿sí? Oramos. Señor, te ruego, Dios mío, que me ayudes a usar las palabras exactas, precisas, que me utilices, Señor, para traer claridad, traer luz en este tema que a veces está tan confundido e incluso a veces, Señor, han habido hermanos y gente que son de tu pueblo que se han dividido y se han separado por estas cuestiones. Y yo te pido que no haya ese sentir en nosotros, Señor. Que póngase en nuestro corazón paz y humildad para poder caminar juntos sabiendo que lo importante es amarte a ti y seguirte a ti, Señor. Que en algunas áreas de estas cuestiones podemos discrepar, pero lo importante, Señor, es que te amamos y queremos entenderte mejor. Abre nuestro corazón, Señor, a la instrucción, a la enseñanza y sobre todo, Dios mío, que estas verdades nos transformen. Revoluciona nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos los apuntes y hay algún espacio para poder ir rellenando, así que tomad bolígrafo y vamos a la diapositiva 2, definiendo la conversión como nuestra respuesta voluntaria al llamamiento del Evangelio, mediante la cual nos arrepentimos, ahí tenemos que rellenar, arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo para salvación. Lo que tenemos que rellenar es arrepentimos y también abajo confianza en Cristo. Esta es la definición de conversión. Es nuestra respuesta, fijaros, nuestra respuesta voluntaria, lo hago yo y lo hago voluntariamente, nadie me fuerza. Ya, si estás aquí y eres creyente, cuando es un poco redundante lo que voy a decir, pero cuando tú creíste en Cristo, creíste tú. Sí. Cuando te arrepentiste tú y lo hiciste porque tú quisiste. Nos arrepentimos sinceramente de nuestros pecados y ponemos nuestra confianza en Cristo. La palabra conversión significa literalmente volverse hacia, dar la vuelta. Y denota el sentido de volverse espiritualmente del pecado, de ir hacia lo que es opuesto a Dios y volverse, darse la vuelta e ir hacia Cristo, hacia todo lo que concierne a la santidad, hacia Dios, hacia la luz. Entonces, a volverse del pecado hacia la santidad, hacia Cristo, hacia el camino de la verdad, a eso se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento. Y a dirigirse hacia Cristo, es decir, a volverse del pecado, yo rechazo el pecado, se le llama arrepentimiento. Y a dirigirse hacia Cristo se le llama fe. Y vamos a tratar los dos temas de forma separada. Primero vamos a hablar de la fe, luego del arrepentimiento y vamos a ver después cómo interactúan esas dos cosas juntas. Vamos a la diapositiva 3 hablando de la fe salvadora. Esto es lo que tenéis que apuntar. Salvadora. Fe salvadora. Porque fe, hay muchas clases de fe, ¿verdad? Hay mucha gente que cree en muchas cosas. De hecho, no existe tal persona como una persona que no crea en nada. Todos creemos en algo. Y todos ponemos nuestra fe, nuestra confianza en algunas cosas. Ahora, hay muchas clases de fe, pero solamente hay una fe que salva, una fe salvadora. Y lo primero que hay que decir de la fe salvadora es que incluye 3 elementos: conocimiento, aprobación y confianza personal. Conocimiento, aprobación y confianza personal. Ahora, en primer lugar, hablamos de conocimiento, pero el conocimiento por sí solo no es suficiente. Esto es lo que tenéis que apuntar, conocimiento, esa palabra. Conocimiento. La fe salvadora personal, en la forma en la que la Biblia entiende la fe, involucra mucho más que el simple conocimiento de datos. Ahora, por supuesto, es necesario que tengamos cierto conocimiento de quién es Cristo y de lo que Él ha hecho, porque como dice Pablo, ¿no? ¿Cómo van a creer si no han oído, ¿no?
si no hay quien les predique, si no oyen. Para yo tener la fe que salva, tengo que conocer ciertos datos. Ahora, conocer los hechos de la vida, de la muerte, de la resurrección de Cristo, conocer a lo mejor la doctrina que estamos hablando, de la que estamos hablando hoy, conocer datos no es suficiente. Hay personas que pueden conocer los hechos, pero incluso rebelarse contra esos hechos. Santiago advierte de esto, dice, ¿tú crees? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Los demonios saben mucho más que yo de teología. Saben mucho, claro. Ellos salen de ahí y conocen. Acordaros cuando los demonios veían a Jesús, ¿no? En los evangelios. Enseguida lo identificaban, sabían lo que estaba haciendo, quién era, por qué. Saben. Ahora, saber los hechos no nos salvan. Hay muchos teólogos que son incrédulos. Muchos. Gente que son doctos en doctrinas bíblicas, pero no tienen fe. Por lo tanto, el conocimiento no es suficiente. Pasamos diapositiva y decimos que el conocimiento y la aprobación, y tenéis que rellenar esto, aprobación, tampoco son suficientes. Saber y estar de acuerdo con algo no es suficiente. Conocer los hechos y aprobarlos, estar de acuerdo en que son verdaderos, no te salva. Y eso es lo que le pasaba, por ejemplo, a Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo va a Jesús y le dice, Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si no ha venido de Dios. Nicodemo está diciendo, tengo datos de quién eres y apruebo que lo que tú haces es algo divino. Estoy de acuerdo con eso. Es decir, yo puedo estar de acuerdo en que Jesús nació, que Jesús existió, que Jesús resucitó, que Jesús ascendió. Todo eso que la Biblia es la palabra de Dios, puedo estar de acuerdo hacia eso. Pero eso no me salva. Porque cuando Nicodemo va a hablarle a Jesús, lo que le está pidiendo es más datos. Más datos. Enséñame más. Y Jesús lo que le dice es que esto no va de eso. No va de datos, no va de que yo te explique más cosas acerca del reino de los cielos. Esto va de nacer de nuevo. Lo que tú necesitas no es ser un mejor teólogo, fariseo, sino tener vida espiritual. Y eso no se soluciona por medio de una charla. Eso tiene que ser el Espíritu Santo y el viento sopla de donde quiere. Así que tienes que nacer de nuevo, tienes que ser regenerado. Nicodemo conocía y estaba de acuerdo, pero le faltaba algo. Dentro de unas semanas llegaremos al capítulo 26 de Hechos, donde Pablo se está entrevistando con Agripa, que es el bisnieto de Herodes el Grande. Estuvimos viendo, recordar la predicación de Puertas Abiertas que hizo Moisés, y hizo una genealogía de los reyes, y en el capítulo 26 de Hechos, Pablo se encuentra con el bisnieto del que había ordenado matar a todos los niños en Mateo capítulo 2. ¿Os acordáis de ese pasaje, no? Herodes el Grande. Ese hombre, Agripa, Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice Pablo, yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Pero va a ser que no. No le dice Agripa, no voy a ser cristiano. Ahora, Pablo le dice, tú eres un hombre que conoce las profecías y estás de acuerdo con ellas. Sin embargo, Agripa no se hace un discípulo de Cristo. ¿Por qué? Diapositiva siguiente. Porque yo debo decidir confiar en Jesús personalmente para salvarme. Y esto es lo que tenemos que poner, confiar en Jesús. Esa es la palabra clave. Además del conocimiento y la aprobación de los hechos del Evangelio, para obtener la salvación, para recibirla, yo debo decidir confiar y depender de Jesús como una persona viviente para que me salve. Jesucristo vive, Jesucristo reina y yo pongo mi confianza en Él. La fe salvadora es la confianza en Cristo como una persona que está viva para que así yo pueda obtener el perdón de mis pecados y la vida eterna.
Y esta definición, fijaros que resalta la fe salvadora no como una creencia en datos, sino como una confianza personal en Jesús como Salvador. Recalca la confianza personal que yo tengo en Jesús, en Cristo, no solo creer en los hechos sobre Cristo. Y la razón de eso es que nosotros podemos creer que algo es verdad sin que haya un compromiso personal, una relación personal, una dependencia de ello. Yo puedo creer que Madrid es la capital de España. Yo puedo creer que 8 por 3 son 24. Sin embargo, yo no estoy implicado emocionalmente ni personalmente con esas verdades que yo creo. Por esa razón, la palabra confianza, entendemos que es por fe, pero la Biblia habla de fe en un sentido más estrictamente hablando de confianza, confiar. Parece que transmite mejor el sentido bíblico. Ponemos la diapositiva de negro porque quiero hablar de algunas cosas acerca de la fe. En ocasiones se usa la palabra fe para referirse a un compromiso casi irracional para que algo pase. Es decir, a pesar de que exista mucha evidencia de que vaya a ocurrir lo contrario, yo tengo fe en que va a ser de otra manera, ¿no? Ayer estaba el Madrid perdiendo 2-0 en el minuto 20 contra el Liverpool. Y yo tenía fe, basada en datos, de que iban a perder. Lo puse en el minuto 80 y iban 2-5. Eso no es normal, hermano. Eso no es normal, pero hay gente que tiene esa fe, ¿no? Bueno, dicho esto, entendéis, ¿no? Hay que ver qué fe tienes tú, ¿no? Yo creo que puedo subir el Himalaya de rodillas. El Everest de rodillas. Oh, ¿qué fe tienes, no? Es decir, la fe es como un elemento casi irracional para pensar que va a pasar lo que es prácticamente imposible que pase. ¿Sí? Pero ese no es el significado bíblico de la palabra fe. Nuestra fe, la fe cristiana, está basada en datos, en evidencias históricas de quién es Jesús y de cuál es su obra. Hay una película que a mí me gusta mucho, se llama The Risen, El Resucitado. Alguna vez creo que la he nombrado aquí. Y esta película va de un centurión al que le encargan custodiar el cuerpo de Jesús cuando lo entierran. ¿Pero qué pasó? Que Jesús resucitó. Entonces, claro, eso no es ninguna broma, porque a los soldados que estaban al cargo de ese cuerpo los iban a ejecutar. Y ahora tienen un problema. ¿Dónde está Jesús? Y le encargan a ese centurión investigar dónde está el cuerpo de Jesús. Y el centurión se vuelve loco buscando a Jesús por todo Jerusalén. Y Jesús no aparece. Hasta que al final, en medio de la persecución, investigando a uno a otro, entra en una sala y ve a Jesús ahí plantado, comiendo y riendo con sus amigos. Entonces, el centurión tiene un cortocircuito. Ese hombre, yo lo vi en la cruz muriendo y ahora está aquí tan pancho, 2 días o 3 días después, 4 o 5 días después, comiendo. Algo no cuadra. Entonces, los datos, los hechos evidentes están cuestionando, están derrumbando toda su razón de ser. Y hay un momento en la película en que Jesús está en el desierto hablando con ese hombre y le dice, ¿de qué tienes miedo? Y ese hombre le dice, tengo miedo de estarme equivocando y que mi eternidad dependa de ello. Esa frase es espectacular. ¿Por qué? Porque ese hombre se da cuenta que sus creencias, todo lo que él piensa, no concuerda con los hechos. Entonces tiene que cuestionarse las cosas. ¿Por qué soy cristiano? Yo soy cristiano porque Jesucristo resucitó de entre los muertos. Y si eso no fuera así, yo no tendría ningún motivo para seguir siendo cristiano. Y como Jesucristo resucitó de entre los muertos, realmente es una locura no ser cristiano, porque eso es un hecho innegable que ocurrió. Jesús vive, murió en la cruz, lo enterraron y luego se levantó de los muertos. Esos datos históricos concretos requieren de una respuesta por nuestra parte, y la única razón ante esta evidencia de que la gente no crea y no confía en Jesús es una cuestión de corazón, de muerte espiritual. Porque con los datos encima de la mesa, hay otra película también muy buena, no recuerdo cómo es el nombre, de un periodista muy ateo que empieza a investigar acerca de la resurrección de Jesús para demostrarle a su mujer, que se ha vuelto cristiana, que se está equivocando. No recuerdo cómo se llama, el caso de Cristo. Y ese hombre, investigando como periodista escéptico los hechos de los evangelios, acaba convirtiéndose al cristianismo. Porque los hechos, la historia, los datos hablan por sí mismos. Tienes que cerrarte los ojos, taparte los oídos y tener la intención moral y espiritual de creer en cualquier otra cosa para negar que la Biblia es verdad y que Jesucristo es quien dice ser.
Y sin duda estamos familiarizados con confiar en personas cada día. Y ahora mira, mientras más llegamos a conocer a una persona y más vemos en esa persona ese estilo de vida que justifica esa confianza, nosotros más nos sentimos animados a poner nuestra confianza en que esa persona cumplirá lo que promete. Cuanto más conozco a según qué personas, más me fío de ellos y al revés. Y al revés. Y la Biblia nos llama a confiar, a poner nuestra fe, nuestra confianza en Cristo. Es una confianza en esa persona, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no que cree en cosas, no que cree en datos, no que cree en doctrinas, no, que cree en Él, en su persona. ¿Quién es Él? Yo me fío de ti, tú que vives, tú que reinas, tú que resucitaste, yo pongo mi confianza en ti. Esa es la fe que salva. En los apuntes tenéis más versículos que hablan, que enfatizan esa necesidad de creer en alguien, en concreto en Jesús. Diapositiva 7. Con este concepto de la fe verdadera del Nuevo Testamento podemos ahora apreciar lo siguiente. Cuando una persona acude a Cristo confiando en Él, tiene que tener estos tres elementos. Debe tener cierto conocimiento básico o comprensión de las verdades del Evangelio. Porque sin datos yo no puedo creer. Además de tener datos, debe tener aprobación hacia esas verdades, estar de acuerdo con ellas, no pelearse con ellas, no cuestionar esas verdades, sino abrazarlas como ciertas. Pero el tercer elemento indispensable es que esa persona tiene que poner su confianza en Jesús como su único y suficiente Salvador personal. Pasamos diapositiva. Mira, otro aspecto importante acerca de la fe que quería comentar es que la fe debería aumentar a medida que aumenta nuestro conocimiento. Como es una fe basada en datos racionales, es una fe basada en lo que conocemos, en lo que sabemos, cuanto más conocemos, cuanto más nos acercamos a la luz, cuanto más cerca estamos de la verdad, más crece y se fortalece nuestra fe. La fe del Nuevo Testamento no es algo que se hace más fuerte mediante la ignorancia. No es algo que se hace más fuerte por ir creyendo en contra de la evidencia. La fe no es para los indoctos, para los que no entienden, para los pobrecitos que no tienen estudios. Ya una vez eres un tipo inteligente y que ya has leído bastante filosofía, ya la fe es una cuestión vana, que no tiene ningún sentido. Es una cuestión para niños intelectuales. No, para nada. Y a mí me hace, a veces no me siento cómodo con eso, que a veces parece que el Evangelio solamente es para los desechos sociales. Y evidentemente lo es, claro que sí. Es para los violadores, para los drogadictos, para la gente que está en la cárcel, para gente que la sociedad los ha desechado, que ha tenido problemas, que está muy mal. Entonces hay que ir al pobrecito a predicarle el Evangelio. No, el Evangelio es para todo el mundo. Todo el mundo necesita a Cristo. Y cuanto más conocemos de la verdad, más se fortalece nuestra fe. Porque la fe salvadora es coherente con el conocimiento y con la verdadera comprensión de los hechos. Mira, cuando más sabes acerca de Cristo, más capaz eres de poner tu confianza en Él. Porque Jesús se hace más grande cuanto más te acercas a Él. De modo que la fe no se debilita con el conocimiento, la fe aumenta con el conocimiento. Y en el caso de la fe verdadera en Cristo, nuestro conocimiento de Jesús, de quién es Jesús, hace que se fortalezca nuestra fe. Lo que estamos haciendo hoy tiene como propósito fortalecer nuestra fe. Por eso estudiamos teología, porque queremos conocer a Jesús, porque conociendo a Jesús, nuestra fe es fortalecida. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Jesús? ¿Cómo podemos disfrutar de Jesús? ¿Cómo podemos profundizar en quién es Él? Él nos ha dado el testimonio de la palabra de Dios para conocerle, el testimonio confiable. Por eso debemos proteger, salvaguardar la Escritura, ponerla en alto, no permitir que se cuestione la Biblia, que eso es lo que quiere el diablo, cuestionar la Biblia. Porque si cuestionas la Biblia, entonces cuestionas la fe. No puedes confiar en Dios que dio la Biblia. No, la Biblia es totalmente confiable, es inerrante, es infalible. El testimonio confiable de Dios es en lo que creemos nosotros. Y puesto que la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es totalmente veraz. He puesto esta frase del pastor John MacArthur.
El poder de Dios no se encuentra en una fuente mística y extrabíblica de conocimiento, ni en el uso de señales, prodigios y expresiones extáticas, tampoco en perspicacias de la psicología y de la filosofía secular o intuiciones inteligentes sobre las necesidades que las personas sienten. Reside solo en la palabra de Dios, inspirada, infalible e inerrante. Cuando los creyentes leen, estudian, obedecen y aplican las Escrituras, se darán cuenta de que tienen suficiente poder para enfrentar cualquier situación en la vida. Amén. Amén. La palabra de Dios es lo que fortalece nuestra fe. Hemos hablado acerca de la fe. Vamos a ver el segundo bloque acerca del arrepentimiento. Después, si da tiempo, que yo creo que sí, tendremos un ejercicio que hacer y habrá un tiempo para preguntas y poder comentar también quien quiera. Vamos a definir el arrepentimiento como una tristeza. Tenéis que apuntar esto, los apuntes. Bueno, tenéis que apuntar arrepentimiento también. El arrepentimiento. Y la definición es una tristeza sentida de corazón por causa del pecado, una renuncia a este y un propósito sincero de olvidarlo y caminar en obediencia a Cristo. La segunda palabra es obediencia. Ahora, el arrepentimiento es algo que sucede en un momento específico del tiempo. Concretamente, cuando alguien es regenerado, cuando Dios salva a alguien por medio de darle vida nueva, en ese momento hay arrepentimiento y ocurre en un momento. Es decir, no tenemos que confundir el arrepentimiento que salva, que justifica, por cierto, la próxima sesión hablaremos de la justificación, con el proceso de santificación, del proceso en el que uno vive una vida penitente, una vida de arrepentimiento, que testifica acerca de su cristianismo. El arrepentimiento que salva no es ese. El arrepentimiento que salva es el arrepentimiento sincero que ocurre una vez. Cuando yo he sido regenerado y yo me he arrepentido de mis pecados, yo soy salvo. En ese momento hablaremos de la declaración de justicia por medio de Dios a nuestro favor cuando creemos y nos arrepentimos. Digo esto porque después comentaré algo acerca de la santificación que es importante entender para no confundir ciertas cosas. Ahora, el arrepentimiento, así como también la fe, podemos pasar a la diapositiva, es una comprensión intelectual. Yo entiendo, comprendo que el pecado está mal y entiendo que a Dios no le agrada. Entiendo que todas las cosas que la ley prohíben, la ley de Dios prohíben, son cosas que están mal, lo entiendo. Ahora, igual que la fe, eso no es suficiente. Hay gente del mundo que también entiende que hay cosas que están mal y cosas que están bien. Por lo tanto, también tiene que haber una aprobación emocional de las enseñanzas de la Escritura sobre el pecado. Cuando yo voy a la palabra de Dios y Dios me dice, esto está mal, yo no me peleo contra la palabra, me peleo contra mí. Yo no trato de torcer la palabra para que diga, donde dice blanco, diga negro, donde diga negro, dice blanco. Eso es una mala señal. Yo abrazo lo que dice la Escritura y en todo caso me peleo contra mi corazón. Cuando algo me choca, cuando algo no me gusta, cuando algo me hace sentir incómodo. Apruebo lo que Dios aprueba, desapruebo lo que Dios desaprueba. Ahora, también hay una decisión personal de cada uno de alejarnos del pecado. Es decir, una confianza. ¿No? Habla de la voluntad. Intelecto, emociones, voluntad. Tiene que haber una renuncia al pecado y una decisión firme, voluntaria de apartarse del pecado y de vivir en obediencia a Cristo. Ahora, mira lo que dice, siguiente diapositiva. Concluimos, pues, en Romanos 3:28. Por eso antes hablaba del tema de la santificación. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Y por qué digo esto? Porque una persona que de verdad está arrepentida empezará de inmediato a vivir una vida cambiada. Es así. El salvo
empieza a ser santo y cada vez es más santo. Y podemos llamar a ese fruto, a esa vida cambiada, como eso, el fruto del arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero va a producir fruto de buenas obras. Ahora, no debemos nunca requerir que haya un periodo de tiempo en el cual una persona haya vivido una vida cambiada y se le vea fruto para poder asegurarle el perdón de sus pecados, porque eso no es lo que la Biblia dice. El carcelero de Filipos, por ejemplo, se me ocurre ahora. Va Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree y serás salvo tú y tu casa. Pablo no le dice, cree y si crees y luego te portas bien, y así eso ya veremos, te haremos un examen y ya veremos. No. Cree y eres salvo, justificados pues por la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Ahora, eso no significa que pueda haber seguridad de salvación y pueda haber justificación, o podamos creer que hay justificación si no hay fruto de arrepentimiento. Porque la persona que realmente está arrepentida de sus pecados va a vivir como conclusión, o sea, como consecuencia, una vida digna de arrepentimiento. Pero la salvación no la produce la vida digna de arrepentimiento. La salvación la produce el arrepentimiento, la raíz. ¿Sí? Es importante. Porque si no, podemos estar poniendo losas de requisitos que no pone la Biblia para que alguien tenga un gozo de saberse salvo por el Señor. Cuando venimos a Cristo, ponemos diapositiva negra, cuando venimos a Cristo estamos aprobados, hermanos. Aprobados. Jesús nos da, repito, veremos eso con más profundidad a la próxima sesión. Pero Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Él, lo que hace es darnos su justicia para nosotros. Nos pone el 10, nos da matrícula de honor. Nosotros ya tenemos matrícula de honor en el cielo. No por mis méritos, no porque yo haya sacado matrícula de honor, sino porque Cristo sacó esa nota y me la dio a mí por la fe. Ahora, si eso ocurre, si yo ya soy salvo, si yo ya soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, si eso es para mí, entonces eso va a provocar, va a causar necesariamente una vida de creciente santificación en mi vida. Es el fruto necesario. Pero yo no soy salvo porque me porte bien. Yo me porto bien porque soy salvo. Ahora, otra cosa que es importante entender con respecto al arrepentimiento es que la simple tristeza de nuestras acciones o el remordimiento que podamos tener, por más profundo que sea, no tiene por qué ser arrepentimiento bíblico. Mira, llorar mucho, golpearte el pecho, decir que no lo volverás a hacer, quedarte encerrado 3 días en tu casa sin querer ver a nadie porque te mueres de la pena. Nada de eso constituye un arrepentimiento genuino, a menos que vaya acompañado por una decisión sincera de renunciar al pecado que se ha estado cometiendo contra Dios. La palabra de Dios dice que Pedro negó al Señor 3 veces. Y eso es un pecado muy, muy grave. Estaba Jesús ahí y Pedro diciendo, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Estaba negando a su maestro. Cuando Pedro fue consciente de su pecado, de su cobardía, de su traición, dice la palabra que él lloró amargamente. ¿Y qué hizo Pedro? No solamente lloró, no solamente se entristeció, que lo hizo, sino volvió a los brazos de Cristo, confió en su gracia, dejó ese pecado y a partir de ahí Pedro cambió. Hubo una respuesta sincera, voluntaria, hacia caminar hacia el lado opuesto. Sin embargo, tenemos el otro ejemplo. La palabra de Dios dice que Judas Iscariote se arrepintió. Y dice lo mismo, se arrepintió. Sin embargo, él no se arrepintió con el arrepentimiento que es para salvación. Judas se murió de pena.
una pena orgullosa, una pena que no descansa en su Salvador, una pena que siente tristeza por lo muy malo que es uno mismo, pero no cambia, no va hacia la luz. Pablo dice que dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Está hablando de esas dos clases de tristeza. Hay personas que se entristecen y lloran, pero no lo hacen porque le han fallado a Dios y al prójimo, no lo hacen porque están tristes por lo que han hecho y quieren cambiar, lo hacen por las consecuencias de su pecado. Lo hacen porque saben que ahora van a tener que pagar, lo hacen porque saben que ahora van a tener que ir a la cárcel, saben que su mujer los va a dejar. ¿Cuántos casos hay de hombres maltratadores, verdad? Que luego los ves y parece que se le esté yendo el alma. Este hombre ha cambiado y lloran y perdóname y te quiero, tal, y yo te daría la vida y yo sin ti no soy nada. 2 días. A los 2 días vuelven. Yo he vivido en mi casa casos de gente que tiene problemas con adicciones. Y cuando la lían, vuelven y parece que no, ellos lo que pasa es que no quieren dejar de tener el favor de su familia, se lamentan por lo que han perdido, no quieren ir a un centro, no quieren que su mujer les deje, no quieren ir a la cárcel. Entonces, uy, que la he liado, ahora tengo que llorar. Pero cuando ya vuelven a tener lo que quieren, no han cambiado. Todo sí. Eso no es arrepentirse, según la Escritura. Eso no es arrepentirse. El arrepentimiento, claro que sí que es llorar, claro que sí que es tener tristeza porque se ha hecho mal, pero el arrepentimiento incluye una decisión firme y sincera hacia un cambio. Si no, no hay arrepentimiento. Podemos pasar la diapositiva para hablar de algo que es importante entender, y es que el arrepentimiento y la fe siempre ocurren juntos, necesariamente. He puesto ahí una moneda, porque una moneda tiene 2 caras, pero lo mires por la cara que lo mires, la moneda va junta, es una moneda. Y la Escritura siempre pone el arrepentimiento y la fe como aspectos diferentes, no es lo mismo una cosa de la otra, pero que es algo que ocurre de manera simultánea cuando acudimos a Cristo para salvación. Entonces, no es que una persona primero se vuelve del pecado y a continuación o con el tiempo ya confía en Cristo, ni que tampoco es que confía primero en Cristo y luego ya poquito a poco se irá arrepintiendo, sino que ambas cosas, arrepentimiento y fe, suceden al mismo tiempo. Así que cuando acudimos a Cristo en busca de salvación, estamos alejándonos de nuestros pecados y les estamos pidiendo a Cristo que nos salve a la vez. ¿Vale? Ocurre junto. Ponemos en negro. Mira, bíblicamente no es posible tener verdadera fe sin que haya arrepentimiento. Y tampoco es posible tener verdadero arrepentimiento sin que haya fe. Son 2 cosas que pasan a la vez. Entonces, esto es curioso porque cuando la palabra de Dios habla de confiar en Cristo, frecuentemente relaciona esa confianza con el arrepentimiento. Fíjate, por ejemplo, en el versículo, en el Isaías 55 del 6 al 7, dice así, podéis ponerlo en las diapositivas: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aquí tenemos los 2 elementos. ¿Dónde podemos ver, en qué expresión podemos ver el arrepentimiento? Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿En qué expresión? Más concretamente. ¿Cómo? Volverse a Jehová. Yo diría que volverse a Jehová sería más bien fe, dirigirse hacia Dios.
un poco antes podemos encontrar el elemento del arrepentimiento. El hombre inicuo deje sus pensamientos y antes que ha dicho, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Deja de hacer eso, tomo la decisión de dejar de hacer eso y me vuelvo al Señor y pongo mi confianza en el Señor. ¿Veis aquí en Isaías, ya en el Antiguo Testamento, están los dos conceptos de fe y arrepentimiento juntos? Ahora, es importante también entender que el arrepentimiento es más que un cambio de parecer. Aquí tenéis que apuntar, cambio de parecer, esa es la palabra. Hay algunos teólogos, y a veces lo escuchamos en alguna predicación, que dicen que el concepto de arrepentimiento en el Nuevo Testamento significa simplemente cambiar de parecer, cambiar de ideas, cambiar de forma de pensar, sin ninguna implicación de pena, de tristeza, de dolor por el pecado y sin ninguna determinación de alejarse de él. Es decir, se quedan en el tema de la aprobación. Entonces, es verdad que muchas veces la palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia es cambio de mente. Cambio mi mente, cambio mi forma de pensar. Ahora, el punto de vista de que el arrepentimiento simplemente es cambiar de forma de pensar no es lo que la Biblia enseña. En los evangelios sinópticos, si vemos el concepto de arrepentimiento, se concibe como el compromiso hacia una persona. El arrepentimiento incluye el llamado al discipulado, a convertirse en un discípulo de Jesús. Ven y sígueme. Si, por ejemplo, lees el Sermón del Monte, es un llamado, el Sermón del Monte es un llamado al discipulado, los hijos del reino viven así. E incluye el hecho de arrepentirse, el hecho de vivir una vida penitente. Por ejemplo, en el libro de Hechos, el llamado al arrepentimiento incluye también el llamado a la conversión, a apartarse del mal, a ir hacia Dios. Por tanto, mira, se trata de una tristeza por el mal cometido que lleva a la persona a cambiar de opinión y por tanto, como ha cambiado de opinión, va a cambiar su estilo de vida. Entonces sí, hay tristeza, hay dolor, hay pena, hay un cambio de pensamientos, de idea, pero también hay un cambio de dirección. Hay un cambio de dirección. Y por último, yo quiero hablar de esto. El llamado al arrepentimiento es esencial en la predicación del Evangelio. Tenéis que apuntar esta palabra, esencial. ¿Podéis ponerlo ahí? Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué dijo? Las primeras palabras que aparecen. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira lo que dice Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mira, en la Biblia a veces solamente se menciona la fe como un requisito necesario para ir a Cristo en busca de salvación. Hemos dicho que la fe y el arrepentimiento son dos caras de la misma moneda y a veces la Biblia, los autores bíblicos son tan conscientes de esta verdad que mencionan una de las dos cosas. La fe, por ejemplo, Juan 3:16, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero hay otros pasajes donde se menciona solo el arrepentimiento. Y eso se debe a eso. Los autores bíblicos entienden que el hecho de arrepentirse involucra creer. No separa la fe del arrepentimiento. Si tú crees es porque te has arrepentido, si te arrepientes es porque has creído. Vamos a ver algunos pasajes que muestran este concepto. Por ejemplo, Lucas 24, 46, 47 dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Habla solamente del arrepentimiento, no de la fe. ¿Por qué? Porque es un concepto que incluye al otro. Otro versículo, por ejemplo, Hechos 2, 37, 38. Al oír esto, estamos en el sermón de Pedro, en Jerusalén, en el día de Pentecostés. Dice que los judíos al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Y qué les dice Pedro? Arrepentíos, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo. Hay algunas iglesias, algunos predicadores, y cada vez esto está más de moda, que no mencionan la necesidad de arrepentirse de los pecados. Hay un cantante famoso cristiano que una vez dijo
que él no habla del arrepentimiento porque es ofensivo. Y eso lo que provoca es que el mensaje del Evangelio simplemente se reduce a la fe. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. Cree, Jesús ha muerto por ti, cree. Y no hay ninguna mención al arrepentimiento. Ahora, esto es una versión aguada, distorsionada del Evangelio. Una versión que no demanda un compromiso firme y sincero con Cristo. Mira, iglesia, si hay un compromiso con el Señor, si un compromiso con el Señor es genuino, debe incluir la decisión de renunciar al pecado, de volverse a Dios y arrepentirse. Y predicar la fe sin arrepentimiento es solamente predicar la mitad del Evangelio. Y puede resultar que si hacemos un llamado de ese tipo de mensaje, haya mucha gente que parece que ha venido a la fe, pero luego están confundidos. Están engañados, porque piensan que han escuchado el Evangelio, que se han convertido en cristianos, pero realmente no ha sucedido nada. Y viven frustrados porque su vida no cambia, porque están igual que antes, porque no tienen una relación personal con el Señor, porque no se apartan de lo que el Señor aborrece. Puede que incluso hay algunos que digan, yo he aceptado a Cristo como Salvador muchas veces y no ocurre nada. Hay una práctica común que es la oración del pecador, ¿no? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y te hacen salir al frente, ora, yo creo que Jesús es mi Salvador, y la gente hace esa oración, ya eres cristiano, aplauden, y luego pues en las notas de los informes misioneros dicen, se han convertido 5.000 personas a Cristo. Pero eso después no es verdad. Pues la vida cristiana requiere un compromiso con el Señor y un discipulado y un llamado al arrepentimiento. Esas personas nunca han recibido a Cristo como el Salvador, porque mira, Jesús viene a nosotros en majestad. Él es el Rey y Él nos invita a recibir a Jesús, a recibirle a Él tal y como Él es. Jesús es el Salvador. Amén. Pero Jesús es también el Señor. Y Cristo merece ser, y Él demanda ser el Señor absoluto de nuestra vida. Y Jesús nunca va a ser el Salvador de nadie que no le tenga también como su Señor. Yo recuerdo que vino el hermano Carlos Catari, precioso lo que compartió, un hermano que estaba anclado en un pecado y por tiempo intentó pelearse contra su pecado y intentó superarlo. ¿Cuánta gente hay como él, no? No solamente en ese pecado, sino en muchos otros. Y viven una vida de frustración. Y él dijo, hasta que hablé con alguien y me dijo, tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, pero no como tu Señor. Y eso le hizo un clic en la cabeza. Dijo, es verdad, Él es mi Señor. Y ahí empezó a profundizar en el tema del señorío de Cristo. Es una bendición que Jesús sea nuestro Señor, porque Él es un buen Señor. Y mira, no puedes vivir en esta vida sin tener señores. Hay gente que dice, yo no tengo Señor, yo voy por libre. No. Tú tienes tus creencias, tienes tus ídolos y todo el mundo sirve a algunas cosas. Aunque lo hagas involuntariamente, inconscientemente, tienes señores. Solamente que los señores que tienes en ese mundo son señores malvados, son señores que te hacen la vida amarga, que te prometen libertad, pero te llevan a la perdición. El único buen Señor, el único que te puede llevar por el camino de la luz es el Señor Jesucristo. Él dice que vengan a mí los cargados y cansados, que yo les haré descansar, dice el Señor. Él es un buen Señor. Para terminar, yo quisiera compartir un poema que trata sobre todo lo que hemos estado hablando, algo que me ha bendecido. Estas son las palabras de alguien que ha comprendido las verdades que estamos compartiendo hoy. Es un hombre que se llama Arthur Bennett y esto es La paradoja del valle. Es un poema, es una oración en forma poética. Dice, Señor, ayúdame a aprender por paradoja que el camino que desciende es el camino que sube, que ser humilde de condición es ser de alta condición, que el corazón quebrantado es el corazón sano, que el espíritu contrito es el espíritu de gozo, que el alma arrepentida es el alma victoriosa,
que no tener nada es poseerlo todo, que llevar la cruz es tener una corona, que dar es recibir, que el valle es el lugar de la visión. Amén. Hermanos, necesitamos entender lo importante de este asunto, de la conversión, del arrepentimiento, de la fe. La conversión requiere confiar en Cristo, arrepentirnos de nuestros pecados. Y eso es algo que debemos hacer nosotros. Y nadie va a tener excusa delante de Dios. Así que quiera el Señor que, como dice Arthur Bennett, muchos puedan entender hoy que el espíritu contrito es el espíritu de gozo, que el alma arrepentida es el alma victoriosa, que no tener nada es poseerlo todo y que llevar la cruz es tener una corona. Amén.